En el ejercicio 2210 nos plantean que se colocan dos cargas, una en el eje Y, la distancia de aquí a acá es 1 metro, mientras que la distancia de aquí a acá en el eje X es de 2 metros, correcto. Entonces tengan en cuenta donde coloqué una carga negativa en el eje Y, una carga positiva en el eje X, y me dicen cuál es el flujo eléctrico debido a estas dos cargas puntuales, son cargas puntuales, a través de una superficie esférica con centro en el origen y con radio 0.5. Empecemos con la roja, empecemos con esta. Me interesa saber cuál es el flujo eléctrico que pasa por esta esfera roja que tiene un radio de 0.5. Esto es aproximado, correcto. Esto es, pues le dibujo ahí pues, un radio de 0.5. ¿Cuál es el flujo? Hombre, pues el flujo eléctrico a través de este es cero. Y es cero porque ella no está encerrando ninguna carga. Entonces, recuerden algo que es muy importante, y es cuando una superficie, que la llamaremos superficie gaussiana, ¿cierto?, no encierra cargas, ¿cierto? Entonces, el flujo a través de ella es cero. El flujo a través de ella es cero. A través de ella el flujo es cero porque ella no está encerrando cargas, correcto. Entonces, para la esfera de R 0.5 metros, para esta esfera roja no lo hay. Vamos para la siguiente, para la azul. La azul tiene un radio de 1.5. Excúsenme en que de pronto no está pues muy bien colocada sobre el eje, cierto, muy concéntrica, pero da a entender que esta esfera tiene un radio de 1.5. Si tiene un radio de 1.5, sí está la negativa dentro de ella, pero la positiva está por fuera. Conclusión, ¿ella qué carga está encerrando? Está encerrando Q2. Si está encerrando Q2, entonces se debe cumplir entonces esta condición de que es la carga encerrada. ¿Qué plantea la ley de Gauss? La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico a través de una gaussiana es igual a la carga encerrada, en este caso menos 6 nanocoulomb sobre epsilon 0. Entonces por eso digamos que solamente la azul está encerrando, esta gaussiana azul, esta esfera que tengo acá solamente está encerrando la de menos 6 nanocoulomb, y por eso el flujo eléctrico es menos 6 nanocoulomb dividido epsilon 0. Esto te da, recuerde que nano es por 10 a la menos 9 y este epsilon 0 es 8.85 por 10 a la menos 12. Eso es una constante, es la permitividad eléctrica del vacío. Entonces tiene un valor 8.85 por 10 a la menos 12. Y la división da menos 678, menos el flujo. Este flujo negativo quiere decir entrando, que es un flujo entrando a la superficie. Y esto tiene mucho sentido, ¿cierto? Ustedes recuerdan que el campo eléctrico de las cargas negativas son hacia ellas, ¿cierto? Entonces es como si yo dibujara líneas de campo entrando hacia ella, ¿cierto? En dirección radial, o sea, siempre van dirigidas hacia ella. Entonces, negativo. Y la última esfera es de 2.5 metros, que es esta esfera verde, esta de afuera, y esa verde sí va a encerrar las dos cargas, tanto a Q1 como a Q2. Entonces, para ese caso, puedo concluir que el flujo, según la ley de Gauss, el flujo va a ser en la esfera de 2.5 metros, en la esfera verde, va a ser la carga neta encerrada. Mire que ella está encerrando menos 2 nanocoulomb, porque encierra menos 6, esto se suma algebraicamente, menos 6 más 4, porque la carga eléctrica es un escalar, entonces menos 6 más 4 menos 2, de la carga encerrada menos 2 nanocoulomb dividido epsilon 0, y entonces me da menos 226 newton metro cuadrado. Quiere decir que el flujo a través de esta esfera verde también es entrando, es un flujo entrando igual a menos 2 flujo entrando a menos 226 newton metro cuadrado sobre coulomb, correcto. O sea que si a mí me dijeran dibuje las líneas de campo entrando, entonces sería así, ¿cierto? Ahí sería
¿Y por qué sé yo? Porque el flujo es negativo. Entonces, flujos negativos quieren decir que las líneas de campo entran a la superficie. Eso es lo que quiere decir un flujo negativo. Y así hemos terminado este problema 2210, que tiene como tips principales el concepto de que el flujo en una superficie gaussiana lo determina o está determinado según la ley de Gauss por cuánta carga encierra. Aquí es importante saber que sobre esta no encierra cargas, el flujo es cero. La azul encierra una carga, entonces el flujo es esa carga dividida epsilon cero. Y la verde, la superficie verde encierra dos cargas, se suman, se saca el total y va a ser ese total. Y así queda resuelto este problema.